Muy buenas tardes. Gracias a todos los que se conectan a esta nueva sesión de Zoom de CIDEA. Quienes somos parte del centro, les damos la bienvenida a esta sesión y les agradecemos por haberse conectado. A efectos de hacer esta sesión más amena, les pido que por favor cierren sus micrófonos. Hay algunos micrófonos abiertos y eso nos está generando algo de ruido, así que por favor les pido que lo cierren. Bien, nuestra presentación de hoy está liderada por Carlos Burman, presidente del CIDEA. Carlos es ingeniero civil industrial, máster en economía, chileno, consultor internacional en acuicultura y pesca, especializado en América Latina, expresidente del Programa Estratégico del Salmón Chile y exgerente de recursos marinos en Fundación Chile. Ha sido consultor FAO, Banco Mundial, Unido y varios gobiernos y programas en algunos países de Latinoamérica y el Caribe. Ex miembro del Consejo Ejecutivo del IFED y también profesor asociado en Desarrollo Estratégico de la Acuicultura de la Universidad de los Lagos en Chile. Su presentación en esta tarde se titula Gobernanza acuícola, progreso, estancamiento o fracaso. Le damos la bienvenida a Carlos en esta tarde y lo dejamos con la pantalla. Muchísimas gracias, Yaira. Espero que me escuchen bien. ¿Se escucha, sí? Sí, perfecto. Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes hoy día en la tarde y le agradezco a los amigos y colegas que estén con nosotros hoy día para tratar un tema. Si me permiten, voy a compartir pantalla para poder iniciar la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí. Perfecto, Carlos. Ya, muchas gracias. Entonces, como les decía, tengo el privilegio de poder dirigirme a ustedes con una charla introductoria sobre un tema que a mi gusto no recibe suficiente atención en el mundo de la acuicultura, porque en el mundo de la acuicultura, especialmente en el capítulo técnico, los intereses están más volcados hacia la tecnología, hacia asuntos medioambientales. Los asuntos de gobernanza, como se los voy a tratar de demostrar en un segundo más, empiezan a adquirir alguna relevancia a contar de principios de este siglo recién, y en consecuencia son asuntos que todavía no reciben un tratamiento profundo, y como yo voy a tratar de demostrarles, vale la pena preocuparnos del asunto de gobernanza, porque si no enfrentamos distintos escenarios. Y para los efectos de esta charla, estos escenarios yo los he llamado escenarios de progreso, de estancamiento o de fracaso, que voy a tratar de caracterizar para ustedes un poquitito más. Yo creo que es bueno comenzar definiendo qué es lo que se llama o qué es lo que se llama en el mundo técnico lo que es la gobernanza acuícola, qué es lo que es. Y esta es una definición propia mía que no pretendo que sea de carácter bíblico ni mucho menos. Entonces yo les diría que desde mi punto de vista la gobernanza es el conjunto de normas, leyes, planes, estrategias, acciones, estructuras institucionales y de relaciones entre todos los actores sectoriales. ¿En qué sentido? Que estas relaciones y estos actores institucionales enmarcan y condicionan y determinan el ambiente en el que se desenvuelve nuestra actividad. Muy importante, nosotros estamos trabajando en un ambiente que ha sido creado a través de estas normas, a través de estas instituciones, a través de las relaciones que existen entre todos los actores. Estamos inmersos en un sistema, nos guste o no nos guste, que es producto de estos acuerdos entre estas distintas partes. Perdón. Estas relaciones que hacen enmarcan, condicionan y determinan el ambiente en que se desenvuelve la actividad. Es sumamente importante. El ambiente que la gente lo considera invitante a las inversiones o no, tiene que ver con la normativa que tenemos con las relaciones entre las partes. Y todo esto ¿para qué?
en búsqueda de un quehacer sostenible en lo ambiental, en lo económico y en lo social a largo plazo. En consecuencia, esta definición práctica les permite ver que la gobernanza cubre una serie de aspectos sumamente importantes y que correlacionan asuntos que tienen que ver con distintas variables, que las voy a tratar de explicar un poquito más adelante. Según la FAO, hay una definición distinta que se las quiero poner solamente para que ustedes puedan ver que hay diferentes versiones y que existen distintas opiniones, pero en el fondo estamos hablando de ideas que son muy parecidas unas con otras. En el caso de la FAO, que proviene de una definición propuesta en una publicación del año 2017, que yo copio textual, la FAO propone decir que la gobernanza en acuicultura es el conjunto de procesos mediante los cuales una jurisdicción administra sus recursos con respecto a la acuicultura, en el cómo sus partes interesadas participan en la toma e implementación de decisiones que afectan el sector, en cómo el personal del gobierno es responsable ante la comunidad acuícola y otras partes interesadas, y en cómo se aplica y hace cumplir, perdonen, tengo problemas acá con cómo se aplica y se hace cumplir el respeto, ¿ya?, a estas normas. Si ustedes se fijan, de una manera u otra es bastante parecido a la propuesta que les hago yo, con una diferencia. En el caso de mi definición, yo he agregado las instituciones en sí. La FAO habla más bien de procesos y habla más bien de normativas, etcétera, pero a mí me parece igualmente importante el agregar las estructuras físicas reales existentes de poder, sea en el sector público, en el sector privado o a través de las ONG. Pero en principio estamos hablando de razones bastante parecidas para definir lo que es la gobernanza acuícola. Ahora yo quiero comentarles el por qué el interés creciente en la gobernanza acuícola y por qué no ha habido siempre un interés creciente, no ha habido siempre un interés en la gobernanza. La verdad es que si uno mira los últimos 50 años de desarrollo de la acuicultura a nivel mundial, y yo creo que esto es especialmente cierto en América Latina, uno puede distinguir varios factores impulsores determinantes del desarrollo acuícola a través de los años. Y si yo pudiera graficar cuáles son esos factores determinantes del desarrollo acuícola a lo largo de los años, yo diría que en la década de los 70, más o menos hasta el año 1985, la principal preocupación que existía en el sector de la acuicultura era el desarrollo de las tecnologías. Las tecnologías eran el factor limitante de la producción. Nosotros teníamos la capacidad de producir básicamente camarones y salmónidos en agua de mar, pero no había todavía una conceptualización tecnológica firme que permitiera decir yo soy capaz sistemáticamente de obtener los mismos resultados ante los mismos impulsos. Y el desarrollo tecnológico era determinante y limitante de las acciones en el sector de la acuicultura. Con el pasar de los años, este aprendizaje fue dando sus frutos y llegó un momento, especialmente les voy a ejemplificar esto a través de lo que aconteció con el desarrollo de la tecnología de la producción de salmón en agua de mar, que la tecnología fue tan exitosa que se generaron niveles de producción masivos que llegaron al mercado en forma descoordinada, en cantidades no programadas, y esa llegada al mercado de estos productos, que eran productos de una tecnología que se estaba consolidando, generan disrupciones tremendas en los mercados, bajan los precios, y muchas empresas comienzan a quebrar porque no resisten la presión de la baja de los precios en sus ingresos. Y tal es el caso de muchas empresas noruegas que fueron a invertir en producción de salmón a Canadá, que frente a esta baja de los precios y a un nivel de tecnología que todavía no estaba suficientemente desarrollado, quiebran y hacen que la industria se empiece a fijar que no solamente dependemos de ser capaces de producir, sino que también tenemos que empezar a pensar en que hay que producir solamente aquellas cosas que los mercados pueden pagarnos a precios que sean remunerativos para nosotros. En la misma época, a contar de los inicios del 80 y un poquito después, comienza una preocupación creciente por el medio ambiente, y esta preocupación empieza especialmente
por el asedio a los manglares que habían producido los productores de camarón, que en algunos países, especialmente en Asia, no tanto en América Latina, habían diezmado los manglares, y los manglares eran bosques que de alguna manera permitían evitar los grandes temporales que se dan sistemáticamente en esa parte del mundo. Y no solamente por eso, sino que porque empieza a haber una conciencia de que tal vez el uso indiscriminado de tecnología, sin una preocupación mayor, nos iba a generar un efecto deleitorio, un efecto descontrolado sobre el medio ambiente, y que tal vez íbamos a deteriorar el medio ambiente. Esa conciencia creciente en problemas medioambientales y de mercado se suman entonces a las preocupaciones por la tecnología, y cuando empezamos a enfrentar el siglo XXI, nos damos cuenta que la ecuación de estos tres grandes factores todavía no es suficiente para hacerse cargo de la problemática que enfrentaba el sector frente a la comunidad, frente a la historia y frente a la posibilidad de generar un desarrollo agrícola sostenible. Y surgen la preocupación, porque siempre han estado todos estos conceptos arriba de la mesa, pero surge una preocupación especial respecto al problema de sostenibilidad, que hace darse cuenta al sector productivo que trabajar de cualquier manera no es suficiente, y que lo que requiere el sector de la acuicultura es un trabajo que dé sostenibilidad en aspectos no solamente ambientales, sino que en aspectos económicos, financieros y en aspectos comerciales, ¿ya? Y aspectos sociales. En consecuencia, la sostenibilidad se comienza a entender como un asunto tridimensional que considera aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos productivos. Esta nueva conceptualización de la sostenibilidad pasa a tener una preeminencia enorme a nivel mundial. Es impulsada por muchos actores de la sociedad civil, tanto como las universidades y otros actores dentro del sector, y también entonces comienza a haber una expresión práctica de los deseos de buscar la sostenibilidad, y para eso se utiliza como mecanismo la gobernanza. La gobernanza genera los medios para buscar la sostenibilidad. Y en consecuencia, cuando estamos hablando de los años del 2020, nos encontramos frente a un panorama donde la agricultura mundial, en una visión estratégica global, depende de factores de tecnología, medio ambiente, mercado, gobernanza y sostenibilidad. Y si uno piensa cuál es el panorama que viene ahora, cuáles van a ser las fuerzas impulsoras básicas para el desarrollo acuícola sostenible en el futuro, son las mismas. El desarrollo sostenible se va a lograr por la mancomunión y el trabajo específico en áreas de tecnología, de mercado, de sostenibilidad y de gobernanza, ¿no? En algunos países que tienen cierto nivel de desarrollo, la tecnología adquirirá una cierta preeminencia, en otros países serán problemas de mercado, en otros serán de sostenibilidad, en otros de gobernanza, pero solamente el manejo conjunto de estas cuatro grandes variables, de estas cuatro drivers, como dicen los norteamericanos, serán capaces de generar un desarrollo sostenible de la agricultura. Esa es la visión que nosotros tenemos. El asunto de la gobernanza, como ustedes verán, va adquiriendo mayor relevancia a lo largo del tiempo, y tal es así que nosotros como CIDEA estamos pensando que a contar del segundo semestre de este año o principios del año próximo vamos a dictar unos diplomados sobre gobernanza para tratar de generar opiniones claras en el mundo técnico sobre qué es lo que deberíamos hacer para garantizar que esta ecuación de cuatro motores de la agricultura se pueda sostener a lo largo del tiempo de una manera armónica. En realidad, ¿por qué necesitamos una buena gobernanza? No es una mala pregunta. Lo primero que hay que establecer es que todos sabemos que a contar de la década de 1990, la pesca tradicional, la pesca extractiva, llegó a su límite de producción, y que frente a esa limitación en la pesca extractiva, ha seguido aumentando igualmente la demanda. ¿Por qué? Porque sigue aumentando la población mundial, aumenta los ingresos de la población y aumenta el nivel de educación de la población.
Entonces se va produciendo a lo largo del tiempo una diferencia entre lo que el sistema de producción de pesca tradicional ofrece a la comunidad y los niveles de demanda que se van generando por estos otros conceptos. Y la acuicultura es el único medio que conocemos hasta ahora capaz de provisionar al mundo, a la demanda que Bueno, entonces la primera racional es que nosotros tenemos que apoyar una acuicultura que crezca, pero no cualquier acuicultura. Ya definimos que tiene que ser una acuicultura sostenible, y también por definición, si estamos hablando de sostenibilidad, tenemos que hablar de que tenemos que aceptar una serie de restricciones para un manejo mancomunado e inteligente de todas las fases de producción a lo largo de toda la cadena de valor de la acuicultura. Y hay un segundo hecho muy relevante que justifica nuestro interés por la gobernanza y que justifica un interés por la buena gobernanza. Si uno ve las cifras de producción de la acuicultura de los años de 1990, la acuicultura estaba creciendo a razón de 15-20% al año a nivel mundial, especialmente con fuerza en América Latina en algunos países. Pero esa velocidad de crecimiento, que en los años 90 era de 15-20% anual, si uno revisa las estadísticas para los años de la década del 2010, entre el 2010 y el 2020, la velocidad de crecimiento de la acuicultura mundial viene decayendo y hoy día está en un rango entre 4 y 6%, dependiendo de los países, los continentes, etc. En otras palabras, ha habido una pérdida enorme en la velocidad de crecimiento de la producción, y una parte importante de la pérdida de velocidad de la producción de la acuicultura tiene que ver con problemas de gobernanza. ¿Cuáles problemas de gobernanza? Dificultades crecientes en el acceso a los cultivos. Es más difícil hoy día, más demoroso, más caro conseguir permisos y conseguir concesiones para poder desarrollar cultivos. Hoy día hay que preocuparse de todas las variables para poder trabajar y dar sostenibilidad. Hay que preocuparse de la sostenibilidad ambiental, económica y social. La acuicultura, tenemos que reconocer que en muchas partes del mundo, en algunas partes de América Latina también, no tiene una imagen perfecta ante la comunidad, y eso genera carencia de apoyo político, lo que dificulta el desarrollo de legislación favorable al desarrollo acuícola. Existen conflictos con las comunidades y hay normativas y liderazgos oficiales que son o deficientes o bien objetables. Finalmente, tenemos organizaciones y personal del Estado que generalmente es poco funcional o está mal capacitado, básicamente porque no existe un historial que permita tener personal capacitado en acuicultura en América Latina, porque la historia de la acuicultura en América Latina es muy breve. Entonces, lo que hay en la mayor parte de los países son funcionarios que vienen del sector de la pesca extractiva, pero la pesca extractiva es muy distinta de la acuicultura, y en consecuencia el Estado no está preparado para guiar, para liderar el proceso de desarrollo de la acuicultura con personal que no está debidamente capacitado para estos efectos. Perdón, estoy tratando de cambiar de lámina, pero no puedo en este momento. Ahí está. Otras razones por las que necesitamos una buena gobernanza. Hoy día estamos claro que una parte importante de las cosechas acuícolas entran al comercio internacional, y este comercio internacional es cada vez más globalizado y competitivo. Y esa competitividad y globalización desafían fuertemente a los exportadores y a los productores locales con exigencias crecientes que tienen que ser organizadas, llámese gobernadas de una manera inteligente por los distintos países, organizaciones gremiales, etcétera. No es un secreto para nadie que hoy día hay que cumplir para exportar con condiciones sanitarias, de trazabilidad de los productos, hay que demostrar que se produce con sostenibilidad, hay que velar por el bienestar animal, hay que garantizar trabajo digno y equidad de género, y hay que velar por los aportes a la seguridad alimentaria. Acá tienen ustedes una serie de conceptos que no eran parte de la ecuación, casi todos ellos. Sí, las condiciones sanitarias siempre han sido una preocupación preferente,
Pero el resto de los conceptos, una buena parte de ellos se han ido incorporando a lo largo del tiempo al quehacer de la agricultura, y los gobiernos y las asociaciones gremiales y a lo largo de toda la cadena productiva han tenido que empezar a incorporar normas y reglas para poder manejar estos conceptos a niveles globales. Por ejemplo, no sirve hoy día que haya un productor que cumpla con condiciones sanitarias y otro productor que no, y que ambos traten de exportar, porque en cuanto llegue la producción del productor que no cumple con las condiciones sanitarias y se haga público este asunto, el país completo se va a desprivilegiar y va a ser desacreditado, y todo el país se va a ver afectado en su capacidad de exportar al país que se desee. En consecuencia, estos conceptos de bienestar animal, si el día de mañana acusan a cualquier país de un maltrato en los procedimientos productivos, si en otras partes se dice que el trabajo que se da en el campo de la agricultura es mal remunerado, no es un trabajo digno, no se da acceso a las mujeres, etcétera, todos estos factores tienen que ser tenidos en cuenta si uno quiere exportar, porque cada vez más los consumidores, especialmente de los países más desarrollados, son muy discriminantes en relación a todas estas variables y van a favorecer a los países que producen respetando todo este tipo de normas, respetando lo que podemos llamar una buena gobernanza, ¿ya? En resumen, ¿por qué necesitamos una buena gobernanza? Porque lo exige la ética, la responsabilidad social, los mercados y los consumidores. Y básicamente porque es una imperiosa necesidad para garantizar sostenibilidad a largo plazo. Si no tenemos sostenibilidad, no tenemos agricultura. Y para tener sostenibilidad tenemos que tener buena gobernanza. Esa es una lectura primera que yo les quisiera hacer para que la tomemos en cuenta. ¿Y qué significa? Volvemos al inicio, tener una buena gobernanza, que tenemos que concertar esfuerzos públicos y privados para generar estos ambientes normativos y estructuras de gestión que faciliten el desarrollo sostenible y competitivo con visiones de largo plazo. Necesitamos buena gobernanza. No basta saber producir, no basta saber respetar el medio ambiente, tenemos que aprender a coordinar todos estos factores que son muy diversos y complejos de asociar y de administrar en forma conjunta para generar estos ambientes adecuados que permitan el desarrollo de nuestras agriculturas. Necesitamos una buena gobernanza. Y ahora, un poco yendo al título de la charla que yo les propuse, veamos qué sucede desde el punto de vista que yo quiero presentar esta conceptualización. ¿Qué sucede cuando hay ambientes pocos propositivos y desregulados? Cuando la gobernanza tiene esa característica general. Hay desregulación y el ambiente general es poco propositivo por parte del gobierno y del sector privado. Mi lectura de ese ambiente es que las autoridades descuidan su liderazgo y se favorecen acciones con visiones cortoplacistas. Se gobierna en forma reactiva. ¿Qué quiere decir eso? Los gobiernos o las instituciones empresariales reaccionan después que se han producido los problemas y no antes, como sería lo deseable, ¿ya? Hay poco empuje, poco dinamismo. Los sectores empresariales no están dispuestos a entusiasmar a más gente que participe en el negocio, y el sector público poco le interesa si el sector se desarrolla o no, y se producen desequilibrios de toda naturaleza en estos ambientes poco propositivos y desregulados. Lo más probable es que en estos ambientes se genere daño ambiental, inequidad en el acceso entre empresas de gran tamaño y de pequeño tamaño, falta de sostenibilidad productiva, abusos en muchos sentidos, concentraciones excesivas en la producción, daños que generan unos productores a otros, pérdidas de mercado, conflictos con la comunidad, hasta indolencia ante la falta de seguridad alimentaria y posibles carencias de las estructuras de empleo digno. En consecuencia, en este ambiente, lo que yo podría leer es que hay una alta posibilidad de fracaso económico y de conflicto a niveles de empleo,
de conflictos con la comunidad y niveles de empleo que van a ser siempre frustrantes y tal vez poco remunerativos. ¿Qué es lo que diría yo como conclusión de un ambiente de gobernanza de este tipo? Que vamos encaminados a un fracaso asegurado, aunque estemos usando la mejor tecnología del mundo y aunque creamos que estamos respetando una que otra variable en forma individual. Este ambiente poco regulado y poco provisorio es garantía, casi por decirlo de alguna manera, de un fracaso asegurado. Frente a esto, quisiera enfrentarlos ahora al ambiente que es el más propicio y el ambiente ideal, diría yo, para desarrollar una agricultura equilibrada con futuro. Perdón, algo está pasando con mi regulación acá del... Disculpen. ¿Qué pasa en este otro escenario que yo llamaría el escenario ideal desde el punto de vista de la gobernanza? Cuando hay ambientes propositivos y bien regulados. La cosa es totalmente distinta al escenario anterior. Y aquí vamos a considerar, al igual que en el caso anterior, que mantenemos constantes las propuestas tecnológicas y asuntos de mercado. Pero veamos qué pasa en ambientes que son propositivos y bien regulados. En este caso se generan visiones y objetivos consensuados entre todas las partes que intervienen en el sector a largo plazo. Se desarrollan confianza y respeto mutuo entre los diversos actores, llámese gobierno, llámese sector productivo, etc. Se facilita un acceso ordenado y equitativo a la actividad, no hay abusos, se vela por la competitividad y sostenibilidad productiva en todas sus dimensiones, se facilita el esfuerzo exportador bien organizado y se facilita también aumentos del consumo doméstico, ¿ya? Por la sostenibilidad y el sistema productivo genera excedentes económicos estables, trabajo y cooperación a la seguridad alimentaria. Yo diría que este ambiente garantiza el progreso sectorial. Fíjense ustedes cómo un cúmulo de adjetivos a los que tenemos que enfrentarnos desde el punto de vista organizacional, por lo menos desde mi punto de vista, puede generar éxito o fracaso en todas nuestras acciones productivas. Y aquí entramos al panorama que es desgraciadamente el más habitual en buena parte de nuestros países, que son ambientes cambiantes y dubitativos. En estos casos varía frecuentemente el rumbo de las políticas, un día para un lado, un día para otro, se pierde la visión de orientación de largo plazo, los gobiernos ejercen liderazgos limitados y fluctuantes, y se desorienta a los productores y los inversionistas potenciales. Nadie sabe lo que quiere el país, la región, el Estado, si queremos más producción de agua dulce, de agua de mar, si vamos a facilitar créditos en esta dirección o en esta otra, si vamos a generar ayuda tecnológica y transferencia tecnológica a los sectores de pequeño nivel de producción, a los grandes sectores, si vamos a ayudar a los productores a proyectarse internacionalmente con sus producciones o no lo vamos a hacer. Estos gobiernos son los que desorientan y quitan energía al sector productivo y limitan las inversiones. Lo más probable es que en estos ambientes se produzcan conflictos permanentes entre las autoridades del sector privado, se detengan las inversiones, que hay mucha gente que está desorientada, que no sabe para dónde va el proceso, y el nivel de empleo es fluctuante y posiblemente se generan conflictos laborales con la comunidad. En estos ambientes generalmente no es que los gobiernos no propongan. Hay diversas opciones productivas, se proponen tecnologías, programas de diversificación, estrategias de exportación y de consumo, pero ellos no siempre cumplen con sus objetivos. ¿Por qué no cumplen con sus objetivos? Porque frente a cambios de gobierno, frente a cambios de autoridades, etcétera, se va haciendo
cambios a lo largo del camino y eso obliga, se traduce generalmente en un mal uso de los recursos públicos y privados, con lo que el sector a veces avanza o también retrocede. Y aquí lo que sucede es que hay una gran posibilidad de estancamiento del sector productivo. Y estos son los tres escenarios que yo quería definirles a ustedes en esta charla introductoria, porque efectivamente, dependiendo del tipo de gobernanza que tengamos, se pueden dar cualquiera de estos tres escenarios. Tal vez a ustedes se les ocurren varios escenarios más. Yo quise graficar estas tres distintas opciones porque son las más dramáticas y son las más extremas. No existe una gobernanza perfecta y no existe una gobernanza totalmente desperfecta. Hay ambientes sumamente regulados a nivel mundial y hay ambientes bastante desregulados a nivel mundial, pero si ustedes lo piensan, los efectos que tiene la gobernanza en distintos países han generado resultados tremendamente impactantes a nivel de la sociedad en distintos países. Y les doy un ejemplo. La acuicultura en Europa no está avanzando a niveles demasiado atractivos. Estados Unidos, que es un gigante de la economía mundial, la primera economía mundial, tiene problemas de definiciones en el que la comunidad toda está aparentemente en contra del desarrollo de la agricultura en zonas costeras cercanas, y Estados Unidos, que tiene todo el potencial de generar sus propias tecnologías, y que es un país que está preocupado de ciertas asuntos importantes que favorecerían el desarrollo de la agricultura, tiene un nivel de producción de agricultura sumamente limitado y basado probablemente en el catfish, en el pez gato, ya un poco en otras especies, pero han dejado de producir mucho porque no han logrado un ambiente de gobernanza que les permita progresar. El caso de Chile y Ecuador, a pesar de muchos problemas, ha permitido un desarrollo de la agricultura. Yo diría que en el caso de Chile, hasta los años del 2007, 2008, tuvimos siempre una gobernanza reactiva. Nunca estuvo la gobernanza por delante de los eventos, sino que siempre los gobiernos y los productores reaccionaron a ciertos inputs. En el caso del Ecuador, también hubo un proceso sumamente interesante y yo creo que el ambiente de gobernanza ha sido bastante más efectivo que en muchos otros países. Les destaco también el caso de Brasil, un gigante desde el punto de vista de su población y de su capacidad geográfica, que hoy día, sin duda, debería ser el líder de la acuicultura latinoamericana, pero que no lo es, porque ha cambiado muchas veces a lo largo de los últimos 30 años su sistema de gestión y de gobernanza. Crearon un Ministerio de Pesca y Acuicultura, lo desarmaron. Autorizan ciertas cosas, pero se producen problemas entre ambientalistas y gente que privilegia la producción. No hay un acuerdo social todavía en el Brasil que permita decir por este camino nos vamos y estas son las cosas que queremos privilegiar. En consecuencia, en Brasil estamos en un ambiente dubitativo muy fuerte que hace el camino, se avance 2 pasos y se retroceda 1. Lo mismo que aparece en Estados Unidos, que aparece en Europa, que aparece en Chile, que aparece en Ecuador, puede aparecer en cualquier país, y mucho de esto depende del nivel de gobernanza que nosotros seamos capaces de autogenerar para nuestras actividades. Entonces yo diría que no solo necesitamos buenos sistemas de gobernanza, a la sociedad le conviene, para aprovechar bien los recursos, le conviene disponer de buenos sistemas de gobernanza, y esos sistemas son los que van a garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Y si ustedes quieren, para terminar, 3 conceptos muy generales de cómo se podría enfrentar algunos desafíos de la gobernanza. La primera cosa, obviamente, se trata de generar propuestas y normativas adecuadas, cosa que, como yo les insinuaba anteriormente, es muy difícil de alcanzar, especialmente en países que no tienen una cultura de producción acuícola. En este caso, se requiere obviamente de autoridades competentes y de personal conocedor del tema, se requieren visiones a largo plazo y basado en la ciencia, se requiere velar por la sostenibilidad, se requiere cuidar de normar sin exceso ni defecto.
Déjenme decirle que según mi visión, por lo menos, hoy día en Chile tenemos una acuicultura sobreregulada. Hoy día están las autoridades con los ojos encima de los productores, pero no en términos propositivos, sino que en términos reguladores, ¿ya? Y esta excesiva regulación impide el desarrollo de la iniciativa privada y le impone costos que los hacen menos competitivos en los mercados mundiales, ¿ya? Y un último punto que en nuestra parte del mundo también parece chiste a veces, que no existen sistemas de penalidades de verdad rigurosos y severos que permitan castigar a los infractores. De manera que la gente a veces prefiere infringir las reglas y pagar una multa irrisoria que cumplir con las reglas y con toda la comunidad. Yo diría que el segundo desafío fuerte de la gobernanza es lo que ya les mencioné hace un rato atrás, que es promover que los órganos de gobierno mejoren su quehacer. Y acá hay una diferencia notable entre trabajar solamente en base a funciones reguladoras y controladoras versus la posibilidad de agregar a las funciones reguladoras y controladoras, que yo no las desconozco como necesidades de los estados, pero yo creo que se requiere de todas maneras, para tener una buena gobernanza, actitudes propositivas, con visión de futuro, con liderazgo, para el pleno desarrollo sectorial sostenible. Tenemos que mejorar nuestro diseño institucional y tenemos que capacitar a nuestros funcionarios. Poca gente está preocupada, especialmente en la América Latina, si tenemos los órganos de gobierno adecuados, si tenemos la gente que nos puede ayudar a generar este ambiente propositivo, con visión de futuro y con liderazgo. Finalmente, yo diría que una cosa obvia, pero que se descuida habitualmente, que es que tenemos que intentar que aumente el consumo local e internacional de productos pesqueros. ¿Cómo se logra eso? Yo doy dos dimensiones y destaco una especialmente. Una es ser competitivo. Hoy día el sector pesquero no está solo en el mundo de la producción de alimentos. El sector productivo hoy día está enfrentando una competencia feroz y creciente de un sector muy organizado, que es la producción de aves y cerdos, básicamente. Y si no somos capaces de competir con ellos, vamos a tener problemas de expandir nuestro quehacer. Y el segundo gran factor, yo diría, es la educación de los productores y de los consumidores, promoviendo buenas condiciones sanitarias, la calidad de los productos, la uniformidad de los mismos, la disponibilidad a lo largo de todo el año, dando las pérdidas de post cosecha, garantizando trazabilidad, precios competitivos, para poder tener un consumo, para poder satisfacer cada vez los consumos que son más exigentes. En resumen, la gobernanza no es un adjetivo de segunda jerarquía. Necesitamos gobernarnos mejor. Y aquí tienen 3 puntos que yo quisiera destacar como final de esta pequeña charla introductoria. Tenemos que pensar a largo plazo y actuar con inteligencia y sensibilidad. Tenemos que generar normas propositivas que muevan los límites de lo posible. No podemos conformarnos con controlar, tenemos que proponer, tenemos que trabajar más allá de lo que es posible cada día para ir mejorando, y finalmente tenemos que comer más pescado. Les agradezco mucho su atención. Estas eran las palabras introductorias que yo quería mencionarles sobre gobernanza, y si he hablado con algún apasionamiento en algún momento en relación a este tema, porque realmente creemos que es un tema descuidado en nuestra América Latina, y desde ese punto de vista les reitero que como CIDEA vamos a organizar con algunas universidades diplomados para poder ayornarnos, ponernos al día en estas materias. Así que les reitero el agradecimiento por su paciencia para permanecer en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación valiosa de esta tarde. Quisiéramos invitar a los colegas que están conectados, si tienen alguna pregunta, que levanten la mano en el Zoom, o que escriban su pregunta en el chat para poder responderla a través de Carlos. Si hay preguntas con la mano alzada. ¿No? ¿Nadie levantó la mano? Francisco Melo, de Sonora, México.
Eh, bueno, o sea, está muy preciso, muy bien orientado pues con la experiencia de don Carlos, sus recomendaciones y observaciones. Eh, pero sí es preocupante cómo, cuando menos en México y en nuestra región, acá en el Golfo de California, ¿verdad? Se ha descuidado por muchos años la rectoría de Estado, pero eh, nosotros pues que somos más mayorcitos que la mayoría de los que están en la reunión, eh, pues hemos vivido tiempos en los que consideramos que había rectoría de Estado, ¿verdad? Que las cosas se hacían con bastante formalidad, pero había un elemento que era el más determinante y era la organización social. O sea, tanto los productores privados que don Carlos se enfocó mucho pues al sector privado como productores, y yo ahí nada más pues reclamaría que el sector social debe ser potenciado porque ha sido muy descuidado también en estos 30, 40 años, ¿verdad? Y que son pues, los dueños de la tierra o del agua también en muchos casos. Pero bien, ¿por qué la organización social es la determinante? Pues porque las organizaciones mismas de los productores, ya sean privados o sociales, ¿verdad? Cuando son uniones, asociaciones, cooperativas, federaciones de cooperativas, etcétera, pues tienen la capacidad y la fuerza para reclamarle a las autoridades, ¿verdad? Hasta a los gobiernos que actúen, que hagan buen gobierno, que tomen las decisiones correctas. Y eso no ha sucedido. Más bien, las organizaciones de productores también han sido cooptadas, ya sea por grupos de poder económico, ya sea por grupos de sinvergüenzas, ¿verdad? Con armas y malas mañas, que sucede mucho, ¿verdad? En todos lados. Y también por las autoridades mismas, o sea, las gentes del gobierno a los directivos les permiten muchas irregularidades, ¿verdad? Que se mantengan en las titularidad de las organizaciones, individuos, ¿verdad? Que se corrompa, vamos a decir, la organización social, que no se cumplan las reglas. Y entonces Francisco, eso está sí, pasando, ¿verdad? y si me permites una respuesta, y yo no puedo estar más de acuerdo, y yo privilegio extraordinariamente lo que sea el apoyo al productor de pequeña escala. El problema es que, y yo trabajé en México 2 años con la FAO, hace muchos años atrás, pero hay un problema que yo vi que es casi insoluble. Las autoridades quieren cortar las winchas de inaugurar proyectos y los proyectos que tengan que ver con desarrollo social mezclado con desarrollo productivo toman muchos años y los gobiernos no están dispuestos a invertir cantidades de dinero para soportar las falencias sociales que tiene la comunidad, la falta de organización, la falta de educación, etcétera, para después asumir los problemas productivos. Entonces lo que hacen los gobiernos de una forma paternalista, que es muy poco deseable, intervienen las comunidades con sistemas de producción, regalan embarcaciones, un par de máquinas acá, un par de máquinas allá y 3 asesores por 2 años. Y cada vez que este esfuerzo de los gobiernos desaparece, cae nuevamente la comunidad a su punto original. De manera que hay un problema, Francisco, que yo creo que no hemos abordado bien. No tenemos modelos que hayan sido suficientemente exitosos de apoyo a las pequeñas comunidades, a los pequeños productores que son extremadamente necesarios en nuestra sociedad. Y yo diría que si conozco un modelo que se podría acercar a eso, es lo que hacen en Brasil. Brasil tiene sistemas de apoyo al pequeño productor que son relativamente exitosos, pero el paternalismo en la aproximación al pequeño productor ha sido de un fracaso total. Bien, voy a leer 3 preguntas que están en el chat para que luego Carlos las pueda responder porque lo vamos a ir analizando y vienen de Serna Ibis, Jorge Cuellar Ángel y Alejandro Abarca Muñoz.
¿Existe actualmente una red latinoamericana para ver esta situación tan preocupante del poco desarrollo de la gobernanza en la acuicultura? Es la pregunta que nos hace Sedna Ibis en Panamá. Jorge Cuellar nos pregunta, ¿qué papel podría jugar la academia para mejorar la gobernanza? Y Alejandro Abarca, desde Chile, nos pregunta cómo puede mejorar la relación entre reguladores versus regulados. Después de eso le vamos a dar paso a Andrea Carolina, que ha levantado la mano, pero primero le damos a Carlos el tiempo para que responda a estas tres preguntas. Espero haberlas captado bien y decirlo lo más rápido posible. Que yo sepa, no existe ninguna red latinoamericana preocupada de la gobernanza. Nosotros como CIDEA en este momento estamos muy preocupados de generar un ambiente propicio justamente para que podamos compartir los conocimientos a nivel de nuestro subcontinente en materias de gobernanza. En lo que tiene que ver con las relaciones entre gobiernos y regulados, cuáles podrían ser las reglas, yo diría que la única regla que yo llamo como regla positiva es un respeto mutuo, el reconocimiento de los intereses de cada una de las partes y un trabajo coordinado con buena voluntad, pensando en los intereses del país y no en los intereses privados de ciertos grupos de interés, y esos grupos de interés pueden ser tanto los productores como los gobiernos. Y se me va la tercera pregunta, Yaira, que parece que fue la que me llamaste, me mencionaste en segundo lugar. Sí, fue la pregunta de Jorge Cuellar respecto al papel de la academia en la gobernanza. Ya, yo creo que la academia tiene muchísimo que opinar en relación a la gobernanza, porque la academia es capaz de dedicarle tiempo para ver con súper fineza los aspectos de gobernanza y poder medir a través de encuestas, a través de estudios, a través de análisis, qué es lo que está sucediendo en el medio productivo, qué está sucediendo con los gobiernos, con los productores, con la sociedad, todo. De manera que yo invito a la gente del mundo de la academia a participar con más énfasis en esto, pero no en el afán de generar papers que puedan ser leídos solamente por grupos de iniciados, sino que en el afán de analizar las doctrinas de trabajo con las que estamos funcionando en nuestros países para generar ambientes de inversión, de producción más propicios que garanticen desarrollo sostenible. Gracias, Carlos. Vamos a darle paso a la pregunta de Andrea Carolina, que entiendo le quiere hacer en vivo, y con eso iríamos cerrando la presentación porque ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias, buenas tardes. Saludos desde Bogotá, Colombia. Yo quisiera aportar que en el caso de los pequeños acuicultores, lo que nosotros vemos es un desconocimiento general por parte de las entidades. Acá en Colombia sucede que somos de los sectores más regulados, tenemos regulaciones ambientales, sanitarias, productivas, tenemos que tramitar un permiso para ser reconocidos como acuicultores, caso contrario a los otros sectores pecuarios. Y esto hace que sea muy complejo poderse formalizar, digámoslo así, obtener todos los permisos en regla, y entonces los productores pequeños de subsistencia, tenemos acá la categoría simulando las de AREL de la FAO, difícilmente pueden llegar a mercados formales, acceder a créditos, acceder a oportunidades de pronto dentro de esa formalidad. Y pues digamos que las grandes empresas también se enfrentan a esta situación. Sin embargo, se cree que porque tienen un mayor músculo financiero, pues pueden pagar, por ejemplo, todos los estudios para hacer el uso correcto del agua. Y respecto a lo último que mencionaba del paternalismo que tienen los gobiernos, también creo que es un arma de doble filo y ha sido como también una hipocresía bastante en el sentido de promover la acuicultura como una actividad de seguridad alimentaria, de gobernanza, pero no se le dan las herramientas suficientes a la institución o a la institucionalidad para que luego puedan responderle a los productores, sino que simplemente con darles el alimento, los alevinos, de pronto abrirles el estanque, se cumple con ese papel, pero luego ya si ellos quieren avanzar más adelante encuentran toda la burocracia y toda la dificultad en las entidades. Quería era más que todo hacer ese aporte desde lo que tenemos acá en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Les queremos pedir a todos que nos ayuden con encendiendo sus cámaras, aquellos que están de acuerdo en hacerlo, porque queremos tomarles una foto para publicar en nuestras redes sociales.
Y también les recuerdo que la presentación en breve va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que es el canal del CIDEA. La pueden buscar o nos pueden seguir en LinkedIn, en la que también la compartiremos una vez que podamos editarla para que esté disponible. A ver si nos ayuda Roberto indicando cuándo podemos encender las cámaras. Sí, listo, en el momento en que gusten. Ahí vamos a sacar 2 pantallas porque tenemos esta. Aprovecho el tiempo en que se organizan para agradecer una vez más a todos por haberse conectado. Y en los fondos de pantalla de cada uno de nosotros está el correo electrónico al que pueden enviar sus preguntas o cualquier información, contacto@cidea.org. Estaremos muy pendientes de sus comunicaciones. Listo, compañeros. Listo, entonces le damos a Carlos las palabras de cierre para que nos despida. Y los esperamos en una próxima edición. Yaira, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que participaron de este encuentro tan introductorio sobre gobernanza. Tal como les anticipaba, nosotros queremos seguir promoviendo el trabajo en estas materias en América Latina, y aquellos de ustedes que se interesen en trabajar en esto, por favor contáctenos, porque vamos a buscar todas las asociaciones posibles para seguir abriendo fronteras y generando conciencia de lo importante que es este tema para nuestra sustentabilidad futura. Así que yo, a nombre de CIDEA, les agradezco muchísimo su participación y espero verlos en el futuro cercano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.